Vamos a seguir viendo qué es BIM. Vamos a ver qué es BIM. En este caso lo vamos a ver a través, por ejemplo, de imágenes. Por ejemplo, esto sería BIM, sería una imagen hecha, una infografía creada con un programa BIM, perfectamente. Esto, pues también evidentemente es una infografía creada con BIM y por tanto, pues también se puede decir que es BIM, pero realmente no son más que infografías. Para esto no necesitamos BIM, no necesitamos el potencial del BIM. Esto es una parte, un uso muy reducido de las capacidades que tiene las tecnologías BIM y la metodología BIM. Aquí tenemos otras imágenes que también son BIM, están creadas del mismo, es una residencia de ancianos, este edificio, y están creados pues igualmente desde los programas para generar infografías BIM, ¿vale? Están bien. Pero como decimos, esto no tiene todo el potencial del BIM, esto está cojo, ¿vale? Por ejemplo, podríamos decir que este plano también es BIM, es un plano 2D normal y corriente, pero tiene un montón de información extraída del modelo BIM. Por tanto, esto es lo que se entrega, esto es lo que llega probablemente a la obra y esto está generado con un programa BIM y este plano, un papel como el de toda la vida, creada con tiralíneas o creada con CAD o creada con como esté, si tiene información y además esto está sacado de un modelo que es el que ha aportado esta información, pues tenemos que decir que esto es con total certeza BIM. BIM en su estado puro, vaya, se puede decir. Esto también es BIM, una hoja Excel. ¿Por qué no? Esto es una hoja Excel. Ya hemos dicho que para dominar BIM no necesitamos necesariamente dominar todos los programas de las tecnologías BIM y tal, sino que a lo mejor nosotros estamos haciendo BIM en un Excel, estamos creando información de un Excel que pasa al modelo o al revés, o del modelo pasa aquí a este Excel. Esto es una tabla de planificación que las veremos también cuando hagamos la parte práctica de nuestro proyecto. Y evidentemente pues aquí tenemos un montón de información que está sacada en este caso del modelo y que por tanto es un elemento más del BIM, un Excel, un simple Excel, ¿vale? O aquí tenemos, por ejemplo, las resistencias mecánicas de las probetas de hormigón que puede estar asociada a una cimentación, a un forjado, a una estructura, en este caso a pilares de planta baja, ¿vale? En este caso a pilares de planta baja y esto es un documento que queda embebido, ahora veremos, embebido en el modelo BIM, de tal manera que nosotros en cualquier momento dentro del ciclo de vida útil del edificio podremos saber exactamente qué resistencia nos dio el hormigón de los pilares de la planta baja de este edificio, porque tenemos esta información que se sacó en su momento asociada al modelo. Y esto también es BIM, un simple PDF, por ejemplo, asociado a un elemento constructivo, pues también es BIM, ¿vale? Bueno, entonces el BIM está claro que supone un cambio de mentalidad, ¿o no? Es lo que queremos poner ahí con la interrogación. Pues sí, es evidente que sí que supone un cambio de mentalidad. Es un cambio de hecho profundo en la forma de trabajar, siendo absolutamente imprescindible formarnos, adaptarnos a este nuevo flujo de trabajo y a estas nuevas tecnologías. No es que tengamos que saber todos de todo, lo vuelvo a repetir, a lo mejor uno se queda trabajando en BIM con su Excel, pero realmente sí que si queremos tener más capacidades BIM, pues tendremos que formarnos y no solamente en el manejo de nuevos programas, de nuevos software, sino también formarnos, como estamos haciendo ahora, en flujos de trabajo, en roles BIM, en tecnologías BIM, en definitiva, en todo lo que supone esto, ¿vale? Tenemos que adaptarnos. Esto no se trata de aprender un programita para tirar el rotring, ¿vale? O el estilógrafo en general, para tirar el estilógrafo y a partir de ahora imprimir en un plotter. No es esto, esto es mucho más, es un cambio mucho más complejo, mucho más profundo. Eso sí,
volvemos a repetir, y aunque sea un poco pesado, pero es que tiene que quedar claro que el BIM no implica necesariamente aprender muchos y complejos programas, ¿vale? Novedosos, pero sí que saber que existen, qué hace cada uno o qué pueden hacer, en qué nos pueden ayudar, qué funcionalidades tienen, en qué pueden ayudarnos en nuestro trabajo del día a día, dependiendo de cuál sea mi trabajo, dependiendo de a qué nos dediquemos. Tenemos que saber, si no conocemos los programas, el manejo de los programas, por lo menos tenemos que saber quién los maneja para poder encargarle el trabajo, ¿verdad? Y qué entradas tiene que tener él para hacer el trabajo y qué salidas le pedimos nosotros de ese trabajo. El BIM no se trata de hacer BIM porque sí, dice, hazlo en BIM, pero ¿para qué? ¿Para qué lo voy a hacer en BIM? O sea, ¿qué busco al hacerlo en BIM? Esta es la diferencia fundamental, ¿eh? No se trata de hacer por hacer como si fuera un impuesto, ¿no? Un impuesto de tiempo, trabajar con BIM, un impuesto. Pues no, tenemos que buscar un rendimiento, tenemos que buscar unas ventajas económicas, temporales, de calidad o cualquier tipo de ventaja, pero en definitiva tenemos que hacer el BIM pensando en un objetivo, en un uso concreto. ¿Para qué se va a utilizar mi modelo BIM? Esto requiere conocer con carácter general en qué consiste esta metodología, desde el principio hasta el final, tener claro nuestra función, nuestro rol en el proceso de un proyecto BIM concreto, aplicarlo en la medida que sea posible y saber relacionarnos con todos los demás participantes del proyecto, esto es importante, sepan o no de BIM. Cada uno pues tendré que tratarlo de una manera, no trataré igual evidentemente a la administración que al promotor, que al constructor o que al subcontratista o que a mi colega que hace este otro tipo de instalación diferente de la mía. Tendremos que adaptarnos, adaptar nuestro vocabulario, adaptar nuestras solicitudes a lo que cada uno debe dar y tiene que dar. Esto evidentemente todo bajo contrato y todo bajo unos protocolos bien claros. Sabrás o no de BIM, pero evidentemente tú para estar dentro de un proyecto, dentro del entorno BIM, tienes que responder a lo que se te requiere, a los requerimientos que te han pedido y ya la manera de introducir tus datos, tus resultados, tu información dentro del modelo, pues ya se verá si la metes tú, si al final la mete el promotor, la mete la administración pública, que no creo, la mete el ingeniero de no sé qué, el ingeniero de no sé cuánto, o a ver quién la mete, ¿vale? En definitiva, lo que tenemos que hacer es colaborar todos, en la medida de nuestras posibilidades, con BIM para que el proyecto lo podamos hacer lo más colaborativamente posible, lo más organizadamente posible, para que salga lo más eficientemente posible. Es, en definitiva, un cambio de mentalidad. No se trata de hacer un documento proyecto, soltarlo y luego ahí ya después empieza otra fase diferente totalmente que no tiene nada que ver con la del proyecto propiamente dicho. Ahora veremos las fases del BIM también. BIM tenemos que reconocer que en la actualidad no se aplica de una manera generalizada. BIM de momento tiene un uso no generalizado dentro de la construcción en España, por lo menos, ¿vale? No obstante, se está implantando principalmente en la fase ya de proyectos, de muchos proyectos, no solo los proyectos inmensos, que por supuesto, sino también proyectos más chiquititos, como por ejemplo el que vamos a hacer ahora. Evidentemente, a lo mejor, dependiendo de si el cliente me lo pide o no me lo pide, yo puedo dar BIM con un objetivo concreto, si bien a lo mejor no tengo exigencias definidas por el cliente y todo depende de cómo yo lo quiera hacer, ¿vale? Y la mayoría de las veces a lo mejor sí que tenemos exigencias, pero muy probablemente estén mal definidas porque los promotores que solicitan BIM, por ejemplo las administraciones públicas y también algunos promotores privados, pues a lo mejor piden BIM sin saber lo que están pidiendo y sin saber para qué lo están pidiendo. Y entonces esto es un caballo de batalla con el que tenemos que lidiar al día de hoy en muchos sitios, ¿vale? Tenemos que hacer un poco de evangelización, si se me permite la expresión, de
de por qué me pides esto en BIM si tú no vas a utilizar esto en BIM. ¿Que no será mejor que yo te dé esto que sí que te viene bien utilizarlo en BIM? Bueno, pues todo esto es un tema complejo y concretamente con las administraciones públicas pues es un tema que tenemos que coger a tiempo, porque una vez que salga la licitación ya se puede decir que ya está todo el pescado vendido, ¿no? Como se dice, ¿vale? Entonces pues tenemos que estar un poco pendientes y conocer bien qué me están pidiendo y cuánto vale lo que me están pidiendo, porque esto también tenemos que valorarlo. Esto también hay muchos comerciales, yo lo he vivido, muchos comerciales que venden proyectos y lo venden con BIM pensando que están vendiendo un proyecto normal y corriente, y un proyecto en BIM normalmente requiere muchas más horas de trabajo que un proyecto hecho de la manera tradicional. Entonces esto tenemos que saber medirlo, mensurarlo, y la mejor manera es que nos demos cuenta de cuánto conlleva con nuestro proyecto que vamos a hacer de un edificio industrial, concretamente de un taller de calderería industrial, ¿vale? Bueno, como decíamos también, el BIM, ya hemos anunciado también que el BIM se aplica en todas las fases del proyecto. Tenemos aquí esta imagen que es bastante típica en estas exposiciones. En este caso está sacado de CIPE, ¿vale? Tenemos aquí el estudio de viabilidad. Podríamos partir del estudio de viabilidad, donde nosotros hagamos los primeros análisis del programa de necesidades del edificio, ¿vale? Y pudiéramos estudiar el programa de viabilidad inmobiliaria o de las infraestructuras urbanas, pues en función de ratios económicos, y bueno, esto ya sabemos hacerlo, ¿no? De estos análisis de viabilidad con un presupuesto base que algunas empresas, algunas tecnologías, como por ejemplo CIPE en este caso, pues tiene, digamos, generadores de presupuestos aproximados con bastante precisión, Nos pueden ayudar bastante para un poco hacer los primeros estudios de viabilidad y configurar bien el programa de necesidades de mi edificio o de mi infraestructura. Esto dará pie a un anteproyecto, a un croquis, a un primer diseño. Yo ya lo tengo hecho del edificio que vamos a hacer, ya lo veremos más adelante. Es un croquis en el que realmente, pues como se ve ahí, se ve la forma, se ven los volúmenes, se ve en qué va a consistir, la apariencia externa, si nos gusta, si no nos gusta y tal, y a partir de ahí, una vez que esté aprobado el anteproyecto o dado el visto bueno al anteproyecto por parte del cliente, se hace el proyecto básico que, como sabemos y según dice el código técnico, pues ya sirve para poder solicitar la licencia oportuna para la posterior ejecución del edificio, ¿vale? Mientras que normalmente la administración pública va concediendo la licencia de obra atendiendo a este proyecto básico, la ingeniería, la oficina técnica, va desarrollando el proyecto de ejecución aplicando o diseñando y aplicando todos los cálculos estructurales y los cálculos de todas las instalaciones. A partir de ese momento, una vez que tenemos la licencia de obra y que tenemos el proyecto de ejecución convenientemente visado, pues se pasaría a la fase de construcción, donde también me ayuda el BIM muchísimo, porque todos los datos los puedo leer de mi modelo BIM. Lo puedo leer de mi modelo BIM, claro, si previamente los he introducido. Todos los datos que me hacen falta para la construcción los he introducido. Por ejemplo, aquí en nuestro edificio veremos cómo se hacen los nudos de la estructura, y la empresa de estructuras metálicas puede tomar de mi modelo BIM cómo yo he diseñado ese nudo estructural para poder él ejecutar en taller la obra, el proyecto, conforme mi nudo estructural, ¿vale? Una vez que tenemos la obra terminada, se abre una gran fase que es la de uso, mantenimiento y rehabilitación del edificio, y ya digo que en esta fase hay mucho más dinero que en todo lo anterior, mucho más dinero que en todo lo anterior. Nos obsesionamos a veces por coger un proyecto y obviamos o dejamos a otros la parte del pastel mayor, que es la de el mantenimiento y la rehabilitación, el uso, el mantenimiento y rehabilitación de edificios, ¿vale? Bueno, pues para esto evidentemente también vale BIM. Por ejemplo, podemos saber por dónde van las tuberías. Si tengo un as-built del edificio,
perfectamente actualizado, puedo saber por dónde van las tuberías, esas tuberías a qué aparatos sirven, por ejemplo, ¿vale? O de qué aparatos vienen, qué repercusiones en el cálculo podría tener que yo incluyera allí algún otro aparato o algún otro servicio, por decir algo, o si vamos a tener ahí un elemento estructural, o si justo pasa por ahí, por esta pared, justo pasa pues una línea eléctrica. En definitiva, vamos a tener una maqueta virtual del edificio donde yo puedo simular cualquier rehabilitación, cualquier mantenimiento, ¿vale?, del edificio sin necesidad de ir probando suerte a ver qué hay en esta pared, ¿vale? Ir picando a ver qué me encuentro. Pues no, evidentemente no. Y luego, por supuesto también, esto es para rehabilitaciones o para modificaciones del edificio, pero por supuesto también sirve para el mantenimiento. Yo puedo tener asociado, por ejemplo, a mi máquina de climatización, puedo tener asociado la URL del fabricante, puedo tener asociado, como habíamos visto antes, el PDF con el manejo, el PDF con la garantía, con las características técnicas, puedo tener el teléfono de quien me lo vendió, el contacto de quien me lo vendió, puedo tener el teléfono del servicio de asistencia de urgencias, puedo tener, en definitiva, toda la información que se necesita para hacer un mantenimiento, lo puedo tener dentro de mi modelo, ¿vale? Y por supuesto, incluso hasta en la fase de construcción, o sea, de demolición, para el reciclaje, también pueden tener mis elementos constructivos datos adecuados para saber qué cosas tienen, cómo se tienen que reciclar cada uno y qué fracciones de residuos tiene vamos a obtener de la demolición de cada elemento constructivo, lo cual nos servirá evidentemente pues para saber cómo tenemos que demolerlo y cómo tenemos que reciclarlo. En definitiva, todo esto es el ciclo de vida del activo, ya sea edificación, obra lineal, obra civil, cualquiera, ¿vale? Y el BIM puede intervenir, y de hecho lo idóneo es que intervenga en todas las facetas del proyecto, en todas las facetas del ciclo de vida del activo, ¿vale? No solamente a la hora de hacer el proyecto, no solamente a la hora de sacar las imágenes bonitas para la venta, que esto en definitiva, estos 3D pues son para la venta y para la concepción de cómo va a quedar el edificio por parte de personas que quizás no sean capaces de extrapolar esta imagen de la información que viene contenida en los planos. Bueno, aquí mostramos un esquema de las fases BIM, de las fases del BIM, que esto está recogido en la norma UNE en ISO 19650, que después veremos también un poco más detalladamente. Se puede decir que las fases del BIM se diferencian o se pueden clasificar en la fase de desarrollo y la fase de operación. La fase de desarrollo pasa por el diseño, todo esto, la construcción y la fase de entrega, que es lo que se llama commissioning, ¿vale? Y luego a partir de ahí empieza la fase de operación, que tiene las facetas de el uso, la utilización del edificio, el uso normal del día a día del edificio, cómo se gestiona. Se puede, por ejemplo, meter domótica, se puede configurar con instalaciones domóticas, con inmótica. En definitiva, todo esto es un mundo que cada uno se puede especializar en lo que quiera, o dicho de otra manera, cada uno puede aplicar BIM a lo que esté especializado, ¿vale? Si mi especialización es la domótica o la inmótica o lo que sea, pues puedo aprovechar el BIM para utilizarlo para introducir a través de estas plataformas, puedo utilizar o aplicarle al modelo pues capacidades para la gestión de estos elementos domóticos. La operación y el mantenimiento de todo el edificio. Esta es dentro de la fase de operación. Utilización, operación, si tengo que hacer alguna tarea de operación de alguna instalación que tenga, lo que sea, y el propio mantenimiento preventivo o correctivo, preventivo o predictivo del edificio, ¿vale? Bueno.
Vamos a terminar ya con por qué esto supone un cambio de mentalidad, y diciendo que los requerimientos de los promotores y de la dirección facultativa en las fases de ejecución se están ya empezando a exigir en los contratos de adjudicación de obras, especialmente en los contratos de obras grandes, como son, por ejemplo, los de la administración pública o como son, por ejemplo, de grandes empresas que tienen grandes activos, vaya. Entonces esto es el día a día. Cada vez son más pequeños los proyectos a los que va llegando el BIM, y al final no habrá ningún proyecto que no se haga con BIM, igual que ya no encontramos ningún proyecto que se delinee a mano, ¿vale? Existe una gran demanda del BIM para la fase de operación y mantenimiento de edificios, que es lo que hemos venido diciendo, que este es el gran pastel, ya sean nuevos o existentes. Estos edificios ya sean nuevos o existentes. Y esto es porque gracias a las herramientas, a la tecnología, a los programas en BIM, ¿vale? Puedo asociar mis modelos a programas de GMAO, de gestión de mantenimiento asistido por ordenador, y esto me va a permitir una facilidad del manejo del mantenimiento de estos edificios bestial, y en definitiva voy a poder ahorrar un montón de costes que a lo largo de todo el ciclo de la vida útil del edificio o del activo en general, pues supone muchísimo dinero. Pues igualmente ya hemos dejado entrever que el BIM no solamente se limita a las edificaciones, a los edificios, y mucho menos se limita a los edificios de vivienda. No se limita a nada, a ninguna construcción. El BIM no se limita a ninguna construcción. Para cualquier edificio residencial, por supuesto, público o privado, docente, deportivo, hospitalario, industrial, incluso por supuesto también para el sector de obra civil, donde también existen programas específicos que gestionan los modelos BIM, pues concretamente de las obras lineales o de obras civiles, como pudieran ser depuradoras o desaladoras o presas, en definitiva. Para todos estos programas, para todas estas necesidades hay programas más o menos específicos que trabajan con BIM. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí para seguir más adelante con cómo está el BIM en el mundo, pero eso tendrá que ser ya en el siguiente vídeo.